Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero hablar en esta hora de un tema que el Señor me mostró. Estando yo en oración, le pregunté al Señor, a Yahweh, nuestro Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, que en qué época de su palabra nos encontrábamos. Y el Señor contundentemente me dio una palabra en Mateo 24, en los primeros versículos. El Señor me habló claramente y me dijo que la etapa de historia en la que nos encontramos actualmente es el principio de dolores, y es del tema del que les quiero hablar en esta ocasión, principio de dolores. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jesús enseña en el Monte de los Olivos. Jesús habla del futuro. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Escuche bien, hermano. El mismo Jesucristo dijo: habrá guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En el versículo 7 dice de Mateo 24: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esta es la palabra que les comparto, amados hermanos, principio de dolores, me dijo el Espíritu Santo de Jehová, y quiero compartirles la palabra que viene aquí con las referencias bíblicas que aquí se muestran. Estamos en un periodo, hermanos. Por ahí en una ocasión me comentó una persona: todo el tiempo ha habido guerras. Sí, probablemente todavía todo el tiempo ha habido guerras, pero en esta etapa en la que nos encontramos se caracteriza no solamente por las guerras, los rumores de guerras, sino que van a empezar a haber pestes, enfermedades que no van a tener cura, y morirá mucha gente. Habrá hambres, como Jesucristo lo profetizó, y terremotos, dice aquí, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La referencia número 1 a la que quiero hacer énfasis aquí en esta ocasión, que nos encontramos en principio de dolores, la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 8. Jesucristo mismo le dice a sus discípulos que se levantarán falsos profetas. Dice: porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Yahweh. En esta época en la que nos encontramos, es la misma estadística que usted vio en el Antiguo Testamento, cuando se levantaron 950 profetas de Baal y de Acera contra un profeta del Señor. La estadística es la misma hoy en día. Hay muchos falsos profetas que están ahí tratando de, perdóneme lo que le voy a decir, pero están tratando de exaltarse a sí mismos, que por ganancias deshonestas os profetizan, que están tratando de hacer todo menos agradar al Señor, y están profetizando falsamente. Jesucristo lo mencionó a sus discípulos, lo profetizó previamente, y en esta etapa nos encontramos. De 950 profetas que os profetizan, como en los tiempos de Elías, 950 son falsos y uno verdadero. La estadística que el Señor nos dejó en el Antiguo Testamento es la misma del siglo XXI, de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, eso es lo que el Señor estipuló en Jeremías 29:8. Dice: porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié yo, ha dicho Yahweh. No les haga caso, no los escuche, porque se levantarán
Muchos, dice no pocos, dice muchos. En la segunda escritura que les quiero mostrar, que Jesucristo enseñó a sus discípulos, la encontramos en segunda de Tesalonicenses 2:3, y dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En esta etapa nos encontramos, amados hermanos, en la etapa de la apostasía, donde no reverencian el nombre de Jehová. Ministros, profetas, cantantes están cantando, profetizando y ministrando para sus propios bolsillos y no para agradar al Señor. No lo hacen para servir ni porque amen al Señor, sino porque aman el dinero, porque aman el deleite, porque aman el ser reconocidos por las multitudes, pero no porque amen el Señor. Esa es la apostasía de la que está hablando Jesucristo a sus discípulos y que les está enseñando que en los postreros días, ¿cuáles son esos postreros días? Los que nos encontramos actualmente, se iban a presentar este tipo de cosas, la apostasía, dijo Jesucristo en segunda de Tesalonicenses 2:3. La tercera cita la encontramos aquí en Mateo, en los versículos 11, 23 y 24, que les leo a continuación respectivamente. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente habla el Señor Jesucristo sobre los falsos profetas y vuelve a reiterar y dice muchos, muchos hermanos. ¿Cuántos? La estadística nos la dejó, le repito, en el Antiguo Testamento, 950 contra 1. Esa es la estadística del Antiguo Testamento y la que estamos viviendo hoy en día. En el versículo 23 dice así, se lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta no es palabra mía, amados hermanos, es palabra que el Señor Jesucristo mismo enseñó a sus discípulos de lo que iba a acontecer en los postreros días en los que nos encontramos actualmente. La cuarta cita a que hace referencia aquí Mateo 24 del 1 al 8, que viene a formar parte de este periodo del principio de dolores en el que nos encontramos, se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8, versículo 18, perdóneme, y se lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sí? No solamente se levantarán muchos falsos profetas, sino muchos anticristos, tratando de usurpar a nuestro propio Mesías, al Señor Jesucristo. A continuación les leo en Isaías 19:2, que dice lo siguiente. Está hablando el Señor Jesucristo, les recuerdo, básicamente dice que habrá guerras civiles. En Isaías 19, capítulo 19, versículo 2. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Vienen revueltas, hermanos, vienen guerras civiles. Aquí dice claramente el Señor Jesucristo que se levantará el hermano contra su hermano, el vecino contra su prójimo, una ciudad contra otra ciudad y reino contra reino. Si aún no lo ha visto, si aún no ha visto estas guerras civiles o estas manifestaciones del hermano contra su hermano, coterráneo contra coterráneo, está por verlos, porque así lo profetizó el profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Quiero leerles a continuación la sexta referencia a que hace aquí la palabra del Señor, y la encontramos en Ageo capítulo 2, versículo 22.
Y dice así: y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Sigue hablando aquí el Señor Jesucristo que va a haber guerras civiles, va a haber revueltas, y se levantará el hermano contra el hermano, el prójimo contra el prójimo, contra el vecino, y todo esto concluye nuestro Señor Jesucristo diciendo: y todo esto será principio de dolores, principio de dolores. Y concluyo, hermanos, con la séptima referencia a que hace aquí la Biblia en Zacarías 14:13, capítulo 14, versículo 13. Dice así: y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Yahweh, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Estamos en el fin de los tiempos, hermanos, en esta etapa de principio de dolores, donde Jesucristo mismo dijo: habrá guerras, habrá rumores de guerras, pero aún no es el fin. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, hermanos, no esté esperando ni sea engañado de que le están predicando, de que dicen que Cristo viene por su iglesia y de que ya nos vamos, y de que viene a recoger a su iglesia y que no vamos a pasar por tribulación. Es un error de personas que no están en contacto con el Espíritu de Dios, que no leen las Sagradas Escrituras, que no piden dirección del Espíritu Santo, porque Jesucristo mismo dijo que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá guerras, rumores de guerras, habrá hambres, habrá enfermedades, habrá pestilencias, habrá terremotos, y todo esto será principio de dolores. En las referencias que le acabo de leer, estas 7 a los que hace mención la palabra del Señor, habla de la apostasía, habla de falsos profetas, habla de falsos cristos o anticristos, como usted lo quiera ver, habla de revueltas, habla de guerras civiles. Dentro de las mismas naciones van a haber manifestaciones de los mismos conciudadanos contra sus mismos vecinos. Va a haber guerras entre naciones. Esto lo dejó bien claro y bien estipulado nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, no crea tal cosa de que Jesucristo viene ahorita por su iglesia sin que pasemos por un periodo, una etapa de tribulación y de angustia, porque dice el Señor que el juicio empieza por su casa. Es necesario que los que decimos que amamos al Señor seamos refinados, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice el Señor. Nos encontramos, amados hermanos, les reitero, en una etapa que va a durar varios años, que se llama principio de dolores. Dios les bendiga. Amén.